artística. Hay que entender que cuando hablamos de cine y sobre todo cuando hablamos de una película, estamos hablando de una obra de arte. Es una obra que se crea con la intención de producir un efecto artístico, de movernos, de conmovernos emocionalmente, de producirnos una idea, de movernos a una reflexión, a brindarnos ideas, conocimientos, conceptos, mensajes ideológicos. Entonces, el cine, en este caso la obra artística, la película, es una obra de arte. Y trabajar con una obra de arte en el ámbito de lo docente es también una característica muy especial. ¿Por qué? Porque el cine, en este caso las películas, está formado por códigos. Códigos que son algunos de ellos generales, es decir, estos códigos en los cuales se construye la película son préstamos, digamos, de otras disciplinas anteriores. Por ejemplo, el teatro, porque tenemos en la película una actuación que nos aproxima a el ámbito de lo teatral. Pero también hay una historia que nos están contando y que tiene una narración, tiene una narratividad. De ahí que hay una relación muy importante con la literatura. Por otro lado, lo que vemos nosotros en pantalla, a cuadro, va a tener ciertas características en los encuadres, por ejemplo, en los planos, en los encuadres. Y todo eso también tiene como antecedente muchos de los elementos pictóricos. Pero el cine también no solamente va a tomar códigos generales de otras disciplinas artísticas, sino también va a generar en su propia especificidad, va a crear sus propios códigos. Uno de ellos, muy importante, es la cuestión del movimiento de la cámara, el movimiento de las tomas, que no tenemos ni en la pintura, que no tenemos en la fotografía tampoco, como uno de los códigos generales, que también por supuesto el cine toma de la fotografía, todo lo que son los planos, los encuadres. Pero en la cuestión de los códigos específicos tenemos la cuestión de los movimientos de cámara. Pero también el cine es un lenguaje, tiene un lenguaje específico. ¿Por qué? Porque sus elementos expresan ideas y emociones, por lo tanto los podemos leer, son factibles de leer. Y como el cine es parte de un elemento de la cultura, también eso hay que tenerlo muy en cuenta cuando se trabaja con la película en el ámbito educativo, porque finalmente una película va a reflejar elementos de la cultura del ser humano, tanto de los elementos reales, como pueden ser históricos, ideológicos, pero también elementos de su imaginación, construcciones imaginarias, como pueden ser todos los elementos de la ficción, todos los elementos ficcionales. Entonces, el filme es un producto cultural, entonces posee sus códigos que están configurados de manera que forman un lenguaje que nos permite transmitir ideas, acciones o también emociones humanas, que los contenidos que plantean necesariamente son aspectos reales, pero también imaginarios propios de la mente humana. Pero también es importante entender que el filme no es una obra que está realmente concluida, o por lo menos no concluida del todo, sino que en el momento en el que las personas observan el filme, le van añadiendo significados, le van añadiendo sentido a lo que la película ya nos presentó en la visión del director. De manera que el espectador va completando en cada visualización, va completando sentidos, significados, y eso hace que la obra sea siempre algo abierto. Y en ese ejercicio, la obra fílmica se va a completar. Pero no solo eso, sino que también se va a actualizar dentro del campo artístico. Es decir, en la medida en que una película es vista y es criticada, en esa medida se mantiene presente dentro del campo artístico. Si una
película no se observa por el espectador o no merece la crítica de ninguna persona, la obra se olvida. Entonces, el trabajo de observación de la película y de crítica que se le hace a la película actualiza la obra dentro de ese campo artístico. Entonces, aquí la crítica es muy importante también definirlo. No es la crítica especializada del profesional que se dedica al comentario, al análisis de las películas, sino estamos hablando de un trabajo que realiza cualquier persona que observa una película y que emite una opinión o tiene un criterio estético respecto a la misma obra.